Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Soy el filósofo de turno y el tema de hoy será el miedo. Quiero tratar el miedo, pero a modo de reflexión general. No voy a profundizar en temas como ejemplos de traumas, que serían muy interesantes, porque primero quiero definir lo que es el miedo y ver cómo actúa, al igual que he hecho con el resto de vídeos. Así que para ello vamos a comenzar definiendo el miedo en sí. ¿Qué es el miedo? Pues el miedo es una respuesta instintiva que nos ha permitido evolucionar a lo largo de los años gracias a que ha maximizado y ha optimizado nuestras posibilidades de supervivencia. Esto es así porque el miedo ante el peligro genera una respuesta con una sensación desagradable que altera nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Realmente el miedo nos hace daño? Yo creo que no. Yo creo que lo que verdaderamente nos frustra es esa versión de nosotros mismos que nos impide tomar las decisiones correctas ante la presencia de este miedo. Y solo superándolos, pues lograremos sentirnos mejor con nosotros mismos. Entonces yo creo que de por sí el miedo es simplemente un sistema de alarma y lo que nos frustra es nuestra incapacidad de superarlo. Básicamente, me gustaría dividir nuestras experiencias en base al miedo en dos tipos totalmente diferentes. La primera es una respuesta de miedo inminente, ipso facto, que sucede en el momento y que me parece una respuesta natural muy sana y muy normal que a casi nadie nos da problemas. Como puede ser, por ejemplo, cuando escuchamos un grito de fondo o escuchamos que un árbol cruje y se nos va a caer una rama y nuestro cuerpo se prepara para afrontar la huida. En otros casos el miedo también prepara nuestro cuerpo para afrontar la lucha y la agresividad. O en un tercer caso, para mostrar indiferencia y pasar desapercibido. Bueno, pues en este ejemplo pues vemos cómo el miedo se genera de una manera muy rápida para actuar en el momento. Sin embargo, también podemos categorizar otras experiencias del miedo con una rama que es un poco más humana quizá y que es la que más nos preocupa, que es sentirnos dominados por el miedo. Y cuando el miedo nos domina a lo largo del tiempo, pues se apodera de nuestras decisiones y cambia nuestro comportamiento, lo moldea. Y creo que por esto es por lo que venimos a ver este vídeo, ¿verdad? Para hablar de estos temas. Pues para hablar del miedo deberíamos estructurar sus respuestas en base a tres. El miedo responde de tres maneras. La primera, una respuesta cognitiva o mental, en la que se genera un ciclo de pensamientos que fomentan la preocupación para evitar el problema, para evitar afrontar el miedo porque supone un peligro. La segunda, se genera una respuesta fisiológica a nivel de ansiedad. El miedo nos genera ansiedad y la ansiedad a su vez pues un sinfín de sintomatologías como puede ser la hiperventilación, el aumento del ritmo cardíaco, el aumento de los niveles de estrés, etc. Y luego también genera una respuesta motora. Esa respuesta motora no es más que la decisión o la acción que tomemos en base a la presencia de ese miedo. Y la pregunta del millón, ¿se puede superar el miedo y se puede dejar de tener miedo de una manera definitiva? Por supuesto que no, o al menos no deberíamos. El miedo es sano y al igual que el dolor es necesario para nuestra supervivencia y para poder experimentar la realidad de la manera más sana posible. Pero esto no quita que hay muchos miedos que surgen cuando esos problemas no amenazan nuestra supervivencia. Es decir, en muchas ocasiones tenemos miedo frente a una situación y no somos capaces de superarlo. Pero no somos capaces de superarlo porque no nos enfrentamos a él. Y no nos enfrentamos a él porque tenemos miedo, no porque eso afecte a nuestra supervivencia. Sin embargo, si lo pudiésemos superar, eso aumentaría nuestro nivel y calidad de vida y seríamos personas más autorrealizadas. Y es por eso que cuando conseguimos superar nuestros miedos, nos sentimos más empoderados. Vamos ahora a ver cómo podemos afrontar esa clase de miedos que no ponen en peligro nuestra supervivencia, pero que superarlos nos sería de gran utilidad, ¿vale? Y nos ayudaría a tener una vida más fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos miedos? Lo primero, tenemos que definirlos y ver si ponen en peligro nuestra vida o no, como ya he dicho anteriormente. Segundo,
si no ponen en peligro nuestra vida y queremos superarlos para poder tener una mejor calidad de vida, lo que tenemos que hacer es detener ese ciclo de pensamientos negativos que se autoalimentan a sí mismos para fomentar la preocupación. Estos pensamientos son involuntarios y la mente los genera para evitar el problema. Una vez siendo conscientes de que el problema no es el miedo, sino el problema es enseñarle a mi mente que no debo de tenerle miedo a algo que no es una amenaza, lo que tengo que hacer es detener ese ciclo de pensamientos. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la ayuda de la percepción. Cuando yo percibo algo y me concentro en una acción determinada, soy capaz de callar a mi mente porque necesito toda la atención del cerebro en una sola cosa. Por ejemplo, si soy capaz de percibir el modo de respirar, cómo respiro, o soy capaz de percibir mi entorno por completo y centrar mi atención tanto en el sistema de respiración como centrar mi atención pues en lo que define a mi entorno sin etiquetarlo, porque claro, si lo etiqueto utilizo la mente y como la mente se active va a activar ese sistema, lo que necesito es percibir el yo presente, el momento. Estoy rodeado de colores, de formas, de sensaciones, de olores, de tonos de voz, pero no los etiqueto. Y simplemente trato de vivir en el presente y de respirar y de poner atención en cómo respiro y cómo percibo el entorno. Si logro hacer esto durante un tiempo determinado, seré capaz de dejar a un lado esos pensamientos, voy a apagar la alarma y voy a ser capaz de llegar al tercer paso, que sería la aceptación. Todos tenemos que aceptar que tenemos miedos, el miedo no es malo y una vez aceptado, el miedo se define y se limita. Y cuando yo defino o limito un miedo, me apodero de él. Y el miedo decrece y mi poder aumenta. ¿Por qué? Pues porque los miedos están preparados para ponernos en la peor de las ocasiones, en la peor de las experiencias. Siempre que nos imaginemos algo que no nos dé miedo y que no podamos definir, nuestra mente se va a poner en el lugar de que esa amenaza va a ser lo peor posible para así poder optimizar mis posibilidades de supervivencia. Y esto a su vez es muy interesante porque gracias a esto es que hemos podido sobrevivir y evolucionar. Sin embargo, ahora, una vez que he definido mi miedo y que mi mente razona y sabe que este miedo no me pone en peligro, soy capaz de definirlo y soy capaz pues de hacer que se derrita, de superarlo. Y esto me va a permitir pasar al siguiente paso, que es elaborar una respuesta motora mucho más objetiva. No voy a rechazar una acción por el simple hecho de tener miedo, sino que lo voy a afrontar con estas técnicas, voy a lograr superarlo y voy a poder emitir una respuesta pues mucho más elaborada. Y sin duda, pues este sería el camino al éxito. Para terminar, pues me gustaría concluir con algo muy interesante, y es que si bien en el pasado el miedo nos ha servido como herramienta para poder evolucionar, ha sido un sistema de respuesta que de hecho lo sigue siendo muy útil, en la actualidad muchas de esas ocasiones no son ante un peligro, sino son ante la sobreinformación y explotación a la que estamos sometidos actualmente. Vivimos en la era de la información, de la sobrecomunicación, tenemos un sinfín de experiencias, de sensaciones, los sistemas de alerta están a tope y prácticamente sentimos ansiedad en las 24 horas. Entonces, saber cómo funciona el miedo y saber la época en la que vivo y cómo poder superarlo o manejarlo va a ser muy útil para poder tener una calidad de vida más elevada, porque mi cuerpo no va a tener esos niveles de estrés tan alto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo último que os quería decir, a ver si os sirve un poquito esta frase, es que básicamente para superar todo miedo lo que tengo que hacer es traerlo a esta dimensión. ¿Cómo? Lograr definir el miedo en base al uso de mi mente y de la razón, lograr ver en qué influye ese miedo, cómo actúa sobre mí y nada, y decidir las formas en las que lo pueda superar. Y pues esto, que muchísimas gracias a todos por compartir unos minutitos conmigo. Espero que os haya servido de algo organizar un poquito esta estructura del miedo a nivel general y nos vemos en nuestro siguiente vídeo.